La semana pasada terminamos el capítulo 4 y vimos una escena muy bonita, ¿no? Terminó en un interés genuino de parte de un miembro de la comunidad por satisfacer la necesidad que había, de un modo altruista. Vimos el ejemplo. ¿Cómo se llamaba el personaje? ¿Alguien recuerda de la semana pasada? Empieza con Berna y termina con Bernabé. Bernabé, y tiene un contraste. Lucas hace esto en ocasiones, genera un contraste. La semana pasada vimos un evento lleno de luz. Hoy vamos a ver un evento pues con sus sombras. Casi todo ser humano, casi todo ser humano tiene un pero en su vida, ¿no? Es una buena persona, pero es un buen hombre, pero es un buen, ¿no? Y de igual manera toda la iglesia también es una iglesia, pero no hay una iglesia perfecta porque estamos llenos de personas imperfectas. Y vamos a ver la historia de dos personas que hacen algo, dos personas que brillan por su deslealtad ante una comunidad que hasta ahora habíamos visto como perfecta. Las señales que hasta ahora Dios ha hecho a través de los apóstoles son milagros de misericordia, milagros asombrosos, milagros que benefician a la comunidad. Y hoy vamos a ver también un milagro, pero es un milagro de juicio. Es un milagro con la finalidad que Dios permite, que Dios realiza con la finalidad que su nombre sea respetado y que su comunidad mantenga un estándar, por así decirlo, mantenga el enfoque. Y esta narración le da veracidad a todos los escritos del libro de los Hechos, porque es un retrato real, no un retrato ideal. Es una narración real de lo que pasó, no la narración ideal de lo que nos gustaría que fuera una iglesia perfecta. Habría sido fácil omitir esta narración. Hubiera sido fácil que Lucas decidiera, bueno, esa parte como que es media feona así, entonces mejor no la pongo. Exhibe que también en la iglesia primitiva había algunos cristianos que dejaban mucho que desear. Déjenlos. Pero la Biblia no presenta narraciones idealizadas. La Biblia presenta narraciones reales, y hay muchas narraciones que uno dijera, si yo estoy escribiendo un libro que pretende dejar en bien al Dios de ese libro, pues elimino algunas narraciones que ponen en duda o que como que cuestionan. Pero la Biblia narra historias que sucedieron, no narra lo mejor o lo ideal que hubiera deseado, sino cómo Dios usa todo tipo de personas, y algunas ocasiones pasa lo que veremos el día de hoy. Lucas nos muestra algunos problemas en el libro de los Hechos. Vamos a ver algunos problemas dentro del mundo cristiano, del pueblo cristiano del primer siglo. De repente surgen murmuraciones entre griegos y hebreos. Está en Hechos. Murmuraciones entre de un partido y de otro, murmuraciones entre un sector y otro. Vemos también discordia entre creyentes. En ocasiones vemos un nacionalismo extremo. Es que nosotros somos judíos, nosotros tenemos prioridad. O sea que incluso en la edad de oro de la iglesia primitiva había algunas sombras, había algunas cosas, algunas sombras que proyectaban sobre el desarrollo del cristianismo. Y quizá entre los nuevos santos que están surgiendo, pues se presentó alguna rivalidad. Algunos deseosos por poner sus bienes para el beneficio de la comunidad, y otros que son tentados a buscar la fama o la notoriedad, pero sin que sea un reflejo de su carácter. Alguien que busca hacer algo bueno, pero con una motivación incorrecta. Hechos 5, versos 1 al 2. Había cierto hombre llamado Ananías, quien junto con su esposa Zafira vendió una propiedad y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles, pero afirmó que era la suma total de la venta. Con el consentimiento de su esposa, se quedó con el resto. Ananías significa Dios ha dado gentilmente, o Dios tiene gracia, y Zafira significa belleza. Pues ni Ananías ni Zafira hicieron honor a su nombre.
deciden vender una propiedad. Esto da testimonio de que no era un socialismo o un comunismo incipiente, sino ellos tienen la propiedad sobre sus bienes y ellos deciden vender la propiedad, y ellos podían hacer con el dinero lo que quisieran o distribuirlo de la manera que ellos decidieran. Pero de común acuerdo deciden mentir diciendo que han dado todo el dinero cuando era solo una parte. Ahora, podemos especular muchas razones. No querían verse como menos espirituales que los demás, o desean ser reconocidos. La historia inmediatamente anterior es la de Bernabé, que entrega todo el dinero de la venta. Me imagino yo que obtuvo algunas palabras de gratitud por parte de la comunidad o por parte de los apóstoles. Los veían bien. Mira, ese señor vendió y lo dio para que la comunidad se beneficie, y hablaban bien de él. No, podemos sospechar que algo así sucedía. Pero querían ser quizás reconocidos como generosos, pero actúan con hipocresía. Están sirviendo a su propia codicia o a su propia ambición. No se dice si en algún momento de la venta pensaron en dar todo el dinero. No lo dice. Y en algún momento, cuando ya ven todo el dinero ahí en las manos, ustedes saben cómo es el dinero, dijeron: ay, es mucho, mejor le demos una cortadita y no lo demos todo. O pensaron que podían ser más listos que los demás, como si Dios no estuviera observando y viendo sus corazones. Querían ser generosos, pero sin pagar el precio, y se quedan con parte del dinero. Esa expresión, se quedan con parte, es la misma palabra que se encuentra en Josué 1:7, y al leer la historia quizá alguno la va a recordar. Josué 7:1. Sin embargo, Israel desobedeció las instrucciones sobre lo que debía ser apartado para el Señor. Un hombre llamado Acán había robado algunas de esas cosas consagradas. Así que el Señor estaba muy enojado con los israelitas. Acán entran a Jericó y tienen la instrucción de todo el botín va a ser dedicado a Dios. Era la primera conquista que haría el pueblo de Israel. Pero Acán ve algo que le llama la atención y se lo queda. Y Dios castiga o permite que las consecuencias las sufra toda la nación de Israel. A la próxima batalla que van, pierden, y no saben por qué, porque Dios les había prometido que iban a conquistar. La segunda vez que pelean, vuelven a perder, hasta que finalmente se descubre que por la razón por la que perdían era porque Acán había desobedecido una instrucción específica. Pues Ananías fue a la iglesia primitiva lo que Acán a la conquista. El pecado de la mentira tiene la capacidad de dañar a toda la comunidad. Verso 3. Entonces Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Es una frase fuerte, ¿no es cierto? ¿Por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. Llevan el dinero a los apóstoles. Una versión dice lo ponen a los pies de los apóstoles, similar a como hizo Bernabé. Ahora, no es necesario reafirmar el hecho de que ellos pudieron dar lo que hubieran decidido. Ellos pudieron decir: bueno, vamos a dar de la venta la mitad, es su propiedad, es su dinero. Ellos están en libertad de vender la propiedad. Es más, ellos ni siquiera tenían por qué vender la propiedad. Ellos pudieron decir: bueno, hay mucha necesidad, pero pues es nuestro único patrimonio, es mi patrimonio, y no lo vamos a vender. Pueden dar parte o pueden dar todo, pero lo que no debían hacer era dar una parte y decir: es todo. Su motivación entonces reveló el mal de su corazón, y Dios ve el corazón más que lo que están aportando. Primera de Samuel 16:7 dice: el Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Jeremías 17:10 dice: pero yo, el Señor, investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas. A todos les doy la debida recompensa según lo merecen sus acciones. El hecho de que Pedro le pregunte a Ananías: ¿por qué permitiste? ¿Por qué Satanás llenó? Implica que hay responsabilidad de su parte. Su corazón se llenó de las mentiras, de las insidias, de la duda,
y eso fue obra de Satanás, dice Pedro, pero para eso era necesaria la cooperación de Ananías, de, ¿cómo se dice? De escuchar. Dice un refrán: no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan nido en nuestra cabeza. Pues Pedro permitió que esos pensamientos Ananías permitió que esos pensamientos hicieran nido en sus cabezas. Satanás intervino, pero él es el responsable. Y estamos en constante ataque como iglesia, como seres humanos. Todos estamos en constante ataque con los dardos de fuego de Satanás. Y vemos la presencia de dos fuerzas espirituales activas en el mundo y en nuestras vidas. Efesios 2:2 dice: vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Le mienten a Pedro, le mienten a la iglesia, pero en realidad le mintieron al Espíritu Santo. Lo que hicieron, de acuerdo a lo que hemos estado leyendo, fue impulsado por el padre de la mentira, y ellos no resistieron. Ahora, una vez más, la venta de la propiedad y la entrega del dinero no era una obligación, no estaban obligados a hacerlo, pero decir la verdad sí lo era. Y el Espíritu de Dios de alguna manera le reveló a Pedro, porque Pedro lo sabe. No dice la palabra que Pedro se haya sometido a oración, o no dice una voz le reveló. Simplemente en ocasiones el Espíritu Santo le da a algunas personas la capacidad de poder discernir o entender algunos puntos. Y Pedro sabe la hipocresía y la mentira que ellos están encubriendo. Ahora, si hubiera sido un pecado de pura debilidad, y aquí espero intentar explicarlo lo mejor posible. Dice C.S. Lewis, la mayoría de los cristianos está preocupado por los pecados de la carne, dice él. El mentir, ¿no? el robar, el enojarse, el pelear. Pero hay otros pecados, dice él, y él dice que yo le llamo demoníacos, que son el orgullo, la soberbia, la envidia. Y dice él: y estos son peores que los primeros. No que debamos procurar unos y evitar los otros, sino que los dos son igual de malos, pero hay unos que son peores, sugiere él. Y es lo que podría estar pasando con estas personas. Si hubiera sido un pecado de pura debilidad ante la tentación inesperada, yo creo que Pedro lo habría regañado. Lo habría dicho: ¿sabes qué? Ve a tu casa y arrepiéntete porque estás haciendo algo mal. Porque curiosamente el que lo confronta es Pedro, y sabemos qué historia acaba de pasar Pedro hará 3 meses. Pedro negó al Señor Jesús. Entonces, ¿qué es de diferente? ¿Qué hay de diferente con este pecado de Pedro y con este de Ananías? Hay algo que Dios, que ve el corazón, lo ve tan diferente que es necesario tomar una decisión radical. Pero en lugar de esto, Pedro no le dice eso. Pedro le detecta y le identifica el origen de su pecado. Satanás llenó tu corazón. Empezaste a anidar ideas, a anidar pensamientos, a anidar razonamientos que no eran adecuados. Ananías seguramente, o podemos pensar, quería una buena posición como Bernabé. Y esto continúa siendo. Hay quienes por orgullo, por soberbia o por el aplauso de la gente son capaces de hacer muchas cosas. Hace muchos años había una persona aquí en la iglesia que cuando había algunas actividades, yo me enteré después que ya no estaba, ella no está, así que ya ni siquiera pregunten o piensen que eso fue hace muchos años, cuando era una iglesia incipiente como la primitiva. Después me enteré que cuando había actividades él decía: no, si esto yo lo puse, no, aquí yo pongo todo. Y después me enteré y la verdad es que no era así. Personas que no sabemos con qué propósito. Pero hay otras personas también, y es bueno mencionarlo, que son generosas, dadivosas, que hacen cosas o aportan y dicen: ¿sabe qué? Pero no diga nada. Este es uno de estos casos, podría ser uno de esos casos. Y Pedro es duro.
Pedro es duro con su confrontación, porque Pedro está metido en el asunto, porque Satanás está metido en el asunto. Y si Satanás ya empezó a moverse dentro de la iglesia, es asunto serio. Si Satanás no puede derrotar a la iglesia con ataques desde afuera, se meterá y va a trabajar encubiertamente, sembrando mentiras, dudas, ideas en la mente y en los corazones de las personas. Y va a engañar, dice la palabra, incluso a algunos creyentes genuinos. Y a veces logra que algunos sigan sus órdenes. Por eso Efesios 6, cuando habla de la armadura de Dios, la armadura no es para los incrédulos. La armadura es para los creyentes, porque hay ataques. El pecado tiene muchas herramientas, pero la mentira es el mango que encaja en todas. El orgullo es el pecado que Dios detesta, y hará lo necesario para limpiar cada vida de ese orgullo. Proverbios 8:13 dice: por eso odio el orgullo y la arrogancia, la corrupción y el lenguaje perverso. El orgullo fue lo que transformó a Lucifer en Satanás. Lucifer fue un ángel creado por Dios, tenía una función en la hueste celestial, pero el orgullo, la soberbia se metió en su mente, se metió en él. Y dice Isaías 14:12-15 con respecto a Satanás: ¿cómo has caído del cielo, oh estrella luciente, hijo de la mañana? Has sido arrojado a la tierra, tú que destruías a las naciones del mundo. Pues te decías a ti mismo: subiré al cielo para poner mi trono por encima de las estrellas de Dios. Voy a presidir en el monte de los dioses, muy lejos en el norte. Escalaré hasta los cielos más altos y seré como el Altísimo. En cambio, serás bajado al lugar de los muertos, a las profundidades más hondas. El orgullo y la soberbia es algo que leímos en el verso anterior, que Dios detesta, porque sabe lo peligroso que puede llegar a ser para una comunidad. Y Ananías y Zafira retaron a Dios, lo desafiaron, y Dios respondió con rapidez y con un propósito. Verso 4: la decisión de vender o no la propiedad fue tuya, y después de venderla, el dinero también era tuyo para regalarlo o no. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. En el verso 3 dice: ¿le mentiste a quién le mintió? Si alguien recuerda, al Espíritu Santo. Y aquí dice: no nos mentiste a nosotros, sino a. Entonces aquí empieza a formarse la doctrina de la Trinidad, de la Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Para Pedro ya es lo mismo decir Espíritu Santo o decir Dios, es lo mismo. Una vez más, el problema no es que se haya quedado con parte del dinero, sino que mintieron por alguna razón. Un acto amable de generosidad, si tiene una motivación equivocada, puede ser pecado. Un acto que en sí es bueno, pero la motivación es incorrecta, la motivación viene dañada, manchada de origen, aunque el acto haya sido bueno, por la motivación ya no cumple el propósito. Ellos pudieron guardarse su dinero, era su propiedad. Pedro les dice: nadie te obligó a venderlo, nadie te obligó a dar ni siquiera una parte. Si lo querías vender, pero nadie te obligó a traerlo. Por una vez, pero una vez que le prometiste a Dios, una vez que lo hiciste, aunque sea en tu casa, nadie más te escuchó y le dijiste que darías todo, Dios sí lo escuchó y Dios lo recibió. Por eso no podías quedarte con parte del dinero y aparentar que estabas dando todo. Por eso una parte de la Biblia dice: mejor es no prometer que prometer y no cumplir. Y encima decir: no, sí cumplí. La propiedad era suya. La promesa, una vez hecha, era de Dios. Cuando damos a Dios el corazón, no podemos dárselo a medias. Satanás no tiene problemas en tomar la mitad del corazón, porque él sabe que poco a poco va a tener la totalidad del corazón. Por eso Dios demanda todo, entrega totalmente a él. Si hay una parte, un resquicio de nosotros que
que se inclina a otro Dios, que se inclina, que va por otro lado, es sumamente peligroso. Y le pregunta a Pedro: ¿cómo pudiste hacer algo así? Cuando Satanás tentó a Eva que pecara contra Dios, su pecado afectó a toda la humanidad. Cuando Acán pecó desobedeciendo a Dios, su pecado afectó a toda la nación. El pecado de Ananías pudo destruir la pureza de la iglesia que aún apenas estaba naciendo. Pedro sabe de ese peligro. Pedro sabe por revelación del Espíritu Santo, o quizá ni siquiera lo imaginaba, pero por revelación hizo lo correcto, o Dios lo guió, o Dios mismo lo hizo, porque podía dañar la unidad, el amor, la armonía, que hasta ese momento se veía como: wow, qué comunidad. Ahí yo quiero estar, en esa comunidad, porque es perfecta. Pedro después escribiría, Primera de Pedro 5, 8, 9: estén alertas, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Mentiste a Dios. Pedro no dice: Satanás le mintió. Lo que está haciendo Pedro es: asume tu responsabilidad. No es solo una mentira, es un engaño total. Ananías actuó como si Dios no estuviera al tanto de todo lo que pasa. Quizá Ananías está como los niños, probando a ver hasta dónde puede hacer su capricho sin que los padres tomen una acción de verdad. Quizá era el inicio de la iglesia, está estirando la liga a ver qué tanto puede aguantar sin que se rompa. Trató de engañar a Dios. Ananías queda en silencio, no dice nada. Hay otra ocasión en que se hace una pregunta, pero no hay respuesta. Mateo 22, 12. Es una parábola. Amigo, le preguntó: ¿cómo es que estás aquí sin ropa de bodas? Pero el hombre no tuvo respuesta. Eso es como un bonito título de un sermón. Pero el hombre no tuvo respuesta. Ananías quedó mudo, quedó descubierto, quedó evidenciado. Y así se va dando, habla del Espíritu Santo y habla de Dios. Verso del Espíritu Santo y de Dios como una sola persona. Verso 5 de Hechos 5. En cuanto Ananías oyó estas palabras, cayó al suelo y murió. Todos los que se enteraron de lo sucedido quedaron aterrados. Vemos el poder de la palabra de Dios en la boca de los apóstoles. Así como la palabra de Dios salva a otras personas, la palabra de Dios las condena. Podríamos pensar: ay, es un castigo muy severo. Pero si hacemos la otra pregunta, o hacemos otra pregunta, más que ver si fue severo o no, podríamos decir: ¿el castigo fue justo? ¿La afrenta fue enorme? ¿Querer mentirle a Dios? En ese momento de la historia, en esa etapa de la historia en que la iglesia era como: ¿qué cuidados debemos tener con un bebé recién nacido? Bueno, en febrero nosotros experimentaremos eso. Pero ¿qué cuidados todos los cuidados, ¿no es cierto? Porque es muy frágil, es muy débil. La iglesia en su inicio debía ser preservado de todas las formas, y quizá esta fue una manera radical, pero necesaria. Ahora, como decía, el que enfrentó es Pedro. Pedro, que negó a su maestro. Lo que nos da a entender que Pedro no lo tomó a nivel personal. Si lo hubiera entendido a nivel personal, yo creo que Pedro los habría perdonado y se había esforzado por llevarlos al arrepentimiento. Pero Pedro considera que lo que hizo es a Dios o al Espíritu Santo. Entonces quien va a decidir el castigo, la disciplina, es Dios directamente. Y Dios o el Espíritu tomó el control de la situación, y solamente Pedro fue el instrumento. Tiempo después, Pedro escribe esto en 1 de Pedro 4:17. Pues ha llegado el tiempo del juicio, y debe comenzar por la casa de Dios. Y si el juicio comienza con nosotros, qué terrible destino les espera a los que nunca obedecieron la buena noticia de Dios. Lo que está diciendo es: Dios, como un buen padre, disciplina a sus hijos. Y si a los que somos sus hijos los disciplina, wow, ¿qué les espera a aquellos que nunca aceptaron a Dios como Padre?
Quizá Pedro escribe esto años después como un recordatorio o recordando el episodio de lo que había pasado con Ananías. Y por esa muerte vino un temor en todos los presentes. Hechos 5, 6 al 7 dice: después unos muchachos se levantaron, lo envolvieron en una sábana, lo sacaron y lo enterraron. Como 3 horas más tarde entró su esposa sin saber lo que había pasado. Los judíos no practicaban el embalsamiento. Ellos creían que la persona debía ser, y en algunos casos como debía ser enterrado rápidamente. Los jóvenes lo amortajaron y lo sepultan. Esta narración, estos detalles tan vívidos nos hacen suponer que Lucas entrevistó a algunos de las personas que estaban ahí y le narraron ciertos detalles, que eran jóvenes los que hicieron cuánto tiempo pasó de lo que lo enterraron, y que llega la esposa. La esposa Zafira está en casa quizá, ¿no?, guardando el apartadito y preocupada porque el esposo no regresa. No sabemos qué tan lejos vive, pero dice la narración, 3 horas después lo va a buscar. Nadie le ha dicho nada sobre el paradero de su esposo. Es lo que ella seguramente va a investigar y a preguntar: ¿qué pasó? ¿Dónde está? Cualquier parecido con el ¿dónde estás? ¿No? Ananías, no es la primera vez que te me desapareces. Sin saber de la muerte de su esposo, ella sigue con la mentira. Y Pedro la acusa de estar de acuerdo con Ananías en intentar poner a prueba a Dios, al Espíritu Santo. Y Deuteronomio 6:16 dice, y decía, y ellos lo sabían: no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Ahora es su turno de dar cuentas. Verso 8. Pedro le preguntó: ¿fue todo el dinero que tú y tu esposo recibieron por la venta de su terreno? Sí, contestó ella, ese fue el precio. La mentira y la simulación continúan. Pensaron que no serían descubiertos. El matrimonio que debía apoyarse para hacer el bien, se apoyaron, sí, pero para hacer el mal. Y al confirmar el precio, ella entonces afirmó su participación en el engaño. Verso 9. Y Pedro le dijo: ¿cómo pudieron ustedes dos siquiera pensar en conspirar para poner a prueba al Espíritu del Señor de esta manera? ¿Cómo pudieron ustedes dos siquiera pensar en conspirar para poner a prueba al Espíritu del Señor de esta manera? Los jóvenes que enterraron a tu esposo están justo afuera de la puerta, y ellos también te sacarán cargando a ti. Wow. Hay consecuencias temporales y hay consecuencias eternas. La connotación del verso da a entender esto, algo así como poner a prueba con miras a la destrucción. O sea, pruebo tantito para ver si caes, y entonces después haces tú el golpe final. Éxodo 17:2 dice: así que el pueblo volvió a quejarse contra Moisés. Danos agua para beber, reclamaron. Cállense, respondió Moisés. ¿Por qué se quejan contra mí? ¿Por qué ponen a prueba al Señor? Y si recuerdan estos episodios del Éxodo, cuando el pueblo se queja, esto que dice ¿por qué ponen a prueba al Señor? Lo que está implicando, tomando la connotación que mencioné anteriormente, se ve en Éxodo porque tiempo después un grupo de éxodos, de ex esclavos, se reúnen y dicen: estábamos mejor en Egipto, aquí nos vamos a morir de sed, aquí nos vamos. Ya empezó a conspirar y querían regresarse, ¿recuerdan? Y todo el esfuerzo que se tomó para liberarlos no hubiera servido de nada si esto hubiera prosperado. Entonces la Biblia advierte contra el hecho de tentar poner a prueba a Dios. Y antes de dar la sentencia, le dice lo feo de lo que estaban intentando hacer. Está hablando con ella cuando llegan los que enterraron a su esposo, y también te llevarán a ti. Qué duras palabras.
como que se confirma para no pensar, Ananías se asustó tanto que le dio un paro cardíaco. No, la muerte de Ananías, tanto como la muerte de Zafira, fueron una obra que Dios permitió. Dice el verso 10: al instante ella cayó al suelo y murió. Cuando los jóvenes entraron y vieron que estaba muerta, la sacaron y la enterraron al lado de su esposo. Ahora, de esos jóvenes yo pienso que pues había de todo segmento en la comunidad que se está levantando, y no es que hubieran desde el principio vamos a hacer un ministerio, el ministerio de enterradores para pecadores infraganti. No, yo creo que más bien jovencitos, adolescentes que dijeron, ¿qué hacemos, Pedro? ¿Qué hacemos, Juan? ¿Qué hacemos? No, pues aquí lo que se ofrezca. Y les tocó a ellos hacer ese trabajo sometiéndose a la autoridad. Primera de Pedro 5:5 dice: del mismo modo, ustedes, hombres más jóvenes, tienen que aceptar la autoridad de los ancianos. Entonces vemos la soberanía de Dios. Hay algunos pecadores, por decirlo de alguna manera, a los que Dios despacha en economía procesal, así, fast track, ¿no? Hay algunos pecadores que Dios inmediatamente, y a otros que los soporta por largo tiempo. Recuerdan, aquí podemos recordar Eclesiastés: me he dado cuenta que la carrera no la ganan los más veloces, ni los más sabios necesariamente viven mejor. En su soberanía, y aquí es algo que debemos y podemos entender, en su soberanía Dios tiene razones para hacer esa diferencia y no está obligado a darnos explicación. Porque quizá alguien puede pensar, bueno, ¿por qué aquella persona que es esto y aquello y ahí anda y hasta le va bien, y aquel otro apenas un pecadito hizo y ¡pum!, ya le fue mal? Dios es soberano y en ocasiones permite las consecuencias inmediatamente, en ocasiones a largo plazo, en ocasiones no, porque en su soberanía Él sabe algo que nosotros definitivamente no sabemos. Y como leímos anteriormente, Dios conoce y Dios examina el corazón. En la muerte de Ananías y Zafira quedan algunas preguntas sin responder. ¿Eran realmente convertidos? ¿Eran realmente discípulos? ¿Eran creyentes? ¿Dios los castigó para que su alma se librara? Porque dice 1 Corintios 5:5: entonces deben expulsar a ese hombre y entregárselo a Satanás, para que su naturaleza pecaminosa sea destruida y él mismo sea salvo el día que el Señor vuelva. Aquí en Corintios habla de un escándalo que había en la iglesia, algo que no se había visto ni siquiera fuera de la iglesia, y la instrucción de Pablo es: sáquenlo. Es parte de la comunidad, pero actúa como si no lo fuera. Sáquenlo. La idea es: trátenlo como alguien que no es creyente. Y una vez que salga, los golpes de la vida, va a sufrir las consecuencias, y entonces puede que regrese, pero ya arrepentido, con un montón de heridas, pero que regrese listo. La otra acepción es que allá afuera, en su corazón, él sabe qué es Dios y cómo es Dios, y quizá en algún momento vaya a morir, pero él pueda ponerse a cuentas con Dios. No toda muerte repentina es juicio o castigo. Es algo más que debemos saber. No toda muerte repentina es juicio y castigo. Algún tiempo la iglesia cristiana se volvió experta en categorizar, ¿no? Sufrió un accidente, algo andaba haciendo mal, ahí es un castigo de Dios. Se enferma, ahora está pagando las consecuencias. No es así, iglesia, no es así. No toda muerte repentina es un juicio o es un castigo. En ocasiones es todo lo contrario. En ocasiones mueren jóvenes, y dice es Isaías, dice que las personas buenas mueren y muchos no se preguntan por qué, y no se han dado cuenta que es Dios quien lo está librando, dice la palabra. Verso 11: gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que oyeron lo que había sucedido. Y aquí vemos otro dato interesante. Gran temor se apoderó de toda la iglesia. Es la primera ocasión que Lucas ocupa la palabra iglesia
en sentido de comunidad de creyentes. Ya hemos hablado de la palabra iglesia, que del griego es eclesía. Y eclesía quiere decir junta, asamblea, comunidad. No es una palabra religiosa, simplemente es vamos a la junta de la escuela, vamos a la eclesía de la escuela. Es lo único que significa. Y así se usaba. Pero aquí es la primera ocasión que Lucas lo usa en sentido de comunidad. El gran temor se apoderó de toda la iglesia. Los presentes fueron testigos de algo que conmovió a toda la iglesia de ese primer siglo. Solo así, con esto tan drástico, podrían seguir conservando su buen testimonio. Ahora, este grupo experimentó muchas maravillas. Está formándose la iglesia. Están experimentando el Espíritu Santo, los milagros, las lenguas, los idiomas, la sanidad del hombre que había estado cojo por 40 años. Y todas esas maravillas eran necesarias para que las personas supieran que lo que estaban viviendo era verdad. El poder del mensaje en los días formativos de la iglesia era sumamente importante. Aprendieron el valor de la unidad, del amor. Todo al mismo tiempo les obliga con este acto a evaluar la sinceridad de su propia fe. Todo esto seguramente llevó a todos los presentes a decir: ¿y yo cómo estaré? ¿No? ¿Qué mentirita tendré yo por ahí escondido? Lucas usa la palabra para miedos, usa la palabra phobos, de donde se deriva la palabra fobia. Para los creyentes se trata de un sentimiento de reverencia, respeto, admiración. Pero para los incrédulos es un sentimiento de miedo, terror o mal presagio. Hebreos 10:31 dice: es algo aterrador caer en manos del Dios vivo. Esto no quiere decir que la comunidad se quedó sin gozo. No, continuaron siendo una comunidad alegre, pero, y eso es lo que valió la pena. Pero este suceso les enseñó a tomar las cosas en serio y a alegrarse con temor y temblor. Para terminar, aprendemos que no todos los asistentes, participantes en una comunidad siempre se comportan como tales. Es parte de la naturaleza misma de la estructura de la iglesia, especialmente cuando se trata de negocios. Y especialmente cuando se tiene dinero en las manos. Pedro nos enseña que a veces Dios permite a los líderes discernir para ver, entre comillas, qué se oculta detrás de una máscara de piedad o de aparente generosidad o de preguntas aparentemente inocentes. George MacDonald escribió: la mitad de la miseria en el mundo resulta cuando la gente trata de aparentar en lugar de tratar de ser lo que debe ser. En el acto de consagrar, de prometer, no debemos permitir que Satanás o el egoísmo o el control tome un solo lugar en nuestro corazón, porque empieza en un rincón, pero después ocupa todo y vamos a cuestionar todo. Y especialmente con el tema de las finanzas o el dinero. Si es el diezmo, pero ¿y qué? ¿Qué van a hacer? ¿Cómo? ¿Qué? Será doloroso para algunos prometer y después tener que cumplir. Y aquí vemos algo como es Dios. Cuando prometes algo y cumples, es como Dios moldea. Es como Dios nos hace nuevos. Es como Dios transforma a una nueva identidad. Si estamos acostumbrados a prometer y no cumplir ante Dios, pues nada cambia. Seguiremos ese ciclo. Pero en cuanto rompemos ese ciclo y cumplimos, el Espíritu Santo empieza a transformar nuestro corazón de tal manera que la siguiente vez es más fácil, entre comillas, o es con gozo. Y llega un tiempo en que lo que dice la palabra, y hemos estudiado en muchas ocasiones, más bienaventurado es dar que recibir, que Dios ama al dador alegre, todo eso se hace real en nuestras vidas. El delito de Ananías no fue retener parte del dinero, era su propiedad. Él pudo decir: voy a dar esto. Él pudo decir: bueno, no les voy a dar nada, los voy a invitar a comer. Podía quedarse con todo si quería. Quizá su delito fue, si es que fue así, tratar de impresionar o de imponerse
con una mentira con tal de ser reconocido, de ser vista. Quería ser reconocido como discípulo generoso, pensando que podían servir a Dios y al dinero. Y ese castigo impidió que falsos cristianos quisieran meterse con fines equivocados. Ahora entendemos por qué la severidad o la dureza. La iglesia es incipiente, la iglesia es nueva, muchos se acercan. Si había alguien que tenía la intención de entrar para destruir al grupo, después de enterarse lo que pasó, lo iba a pensar dos veces, ¿no es cierto? Dios protegió a la iglesia de personas que pudieran entrar y dañar a la iglesia. Ya ni siquiera iban a intentar entrar porque decían, no, este Pedro sabe cositas, entonces mejor no entramos. Era tiempo de mucha actividad, de formación, de aprendizaje, pero necesitaban orden y control, necesitaban disciplina, porque son condiciones para una vida en comunidad efectiva. Y eso es lo que vemos en esta narración. Era necesario imponer una ética de conducta. De otra manera, era un grupo muy bonito, era un grupo muy generoso, era un grupo muy amoroso, pero si no hay guía, no hay orden, no hay conducta, por muy idealistas que fueran, con el tiempo iban a degenerar en algo que no sería diferente a cualquier otra organización. Entonces, esto que sucedió impactó a la comunidad y se dieron cuenta, no somos una organización cualquiera, somos algo distinto. Lo que inspiró a la pareja quizás no fue solamente avaricia, porque el terreno era de ellos, quizás fue la envidia, la soberbia o el orgullo. Bernabé vendió su propiedad y dio el dinero. Quizás fue felicitado, fue mirado con respeto. Ellos querían lo mismo, querían esa reputación de filántropos, querían regalar el pastel y comérselo al mismo tiempo, pero no fue por sensibilidad genuina, o fue una combinación de todas las cosas. Querían alcanzar el nivel de Bernabé sin el sacrificio que significó o que implicó. Creyeron que podían engañar a la iglesia, a los apóstoles, incluso creyeron que podían engañar a Dios, pero se equivocaron. En el caso de Acán, ¿no?, toda la comunidad sufrió derrotas en la batalla, hasta que al final Acán fue descubierto y él y toda su familia fueron ejecutados por su crimen. La nación de Israel tenía que ser diferente. Se dice que Antonio Stradivarius, el creador de los violines Stradivarius, era meticuloso al extremo en la fabricación. Y él dijo esto: si mi mano no cumpliera, yo estaría robándole a Dios. Todo lo que la comunidad crea que contribuye para la salud de la iglesia, para el bienestar de la iglesia, para el bienestar de la comunidad, es algo que se hace para Dios, por muy humilde que sea. El hacer un servicio, el hacer el aseo en la iglesia es un servicio para Dios. Dice la palabra: si un vaso de agua das a uno de tus hijos más pequeños, me lo estás haciendo a mí. Así de detalloso es, así de claro es Dios, que lo que hacemos lo hacemos para Él. Entonces debemos hacerlo excelentemente bien. Y es en ese contexto que Stradivarius dice: yo hago violines, pero si yo no hiciera bien lo que sé hacer, es como robarle a Dios. No usar el talento, el don que tienes, la habilidad para Dios es fallar. Dios te lo confió con un propósito, y el pueblo de Dios debe saber que existe para servirle a Él y no a la inversa. En ocasiones el cristiano puede correr el riesgo de equivocarse y pensar: es que Dios es para que me sirva a mí. O sea, estoy buscando a Dios y no hace nada, sigo igual, ¿y qué me da? Nosotros somos para servirle a Él y no Él a nosotros. Debemos hacer unas aclaraciones más. Dios no condena la riqueza, ni condena a la gente con riqueza. Dios castiga o se desagrada de quienes de manera engañosa, tramposa, intentan pretender ser generosos o intentan pretender ser obedientes cuando en realidad están defraudando a Dios. Por eso la Biblia es clara al decir que no se puede servir a Dios y a las riquezas. Es hipócrita quien pretende ser algo
que no es. Y es algo que hemos orado siempre por casa, o que creemos que es de casa. Creemos en ser transparentes, en ser íntegro. No quiere decir ser perfecto. La integridad no es sinónimo de perfección o de infalibilidad. La integridad implica reconocer incluso cuando uno está mal. Ninguno de los que estamos aquí es perfecto. Aquí es un hospital de pecadores, no un escaparate de ángeles, aunque algunos ya tenemos la carita de ángel. Hay algunas cosas en nuestras vidas que Dios continúa puliendo, ¿no es cierto? Por eso, pero eso, el que Dios esté obrando en nosotros, el que reconozcamos, eso no nos hace ser hipócritas, no nos convierte en hipócritas a los cuales hay que eliminar. Termino con esto. Al mundo no le ofendería descubrir que los cristianos fallan, pero sí les ofende porque hay cristianos con fallas que se exhiben como si fueran santos que nunca fallan. El mundo no se ofendería, no se escandalizaría de que los cristianos no son perfectos. El problema es que hay cristianos que se presentan como perfectos y sus fallas son evidentes. El pecado que es confesado con sinceridad y arrepentimiento siempre es perdonado. El pecado que no se perdona, aparte, no refiriéndome a lo que dice la Biblia, que contra el Espíritu Santo, el pecado que no se perdona es el pecado no confesado. Por eso la palabra de Dios y el mensaje de Dios es tan inclusivo, que si tus pecados fueren rojos, vendrán a ser como la blanca lana. Solamente que si confesares. Por eso la importancia de acercarse, de hablar. Por eso es mejor no intentar mentir, por supuesto, ni al Espíritu Santo ni a Dios. Porque aunque la iglesia no lo descubra, Dios lo hará en algún momento. Entonces es mejor reconocer y decir: ahí está alguien que Dios está trabajando conmigo, y ninguno de los que estamos aquí nos vamos a ofender o nos vamos a espantar. Bueno, algunos sí, porque es medio espantadiza. ¿A poco eso hizo el hermano? No, pero le amamos aún, a pesar de eso. Es una historia dura. Es una historia que si la leemos así, no entendemos estos detalles, la necesidad que había en ese tiempo de preservar. ¿Se imaginan si Dios no hubiera hecho eso? Se hubiera infiltrado un mal que después hubiera desbaratado el movimiento inicial de la iglesia. Por eso Dios cuidó de su iglesia y la preservó, y ahora actúa de otra manera. Pero Dios sigue demandando y sigue exigiendo lo que Él ha dicho en su palabra de Dios.